Bien, hermanos, nos sentimos un poco tristes porque vamos llegando al final de este evento tan precioso que hemos tenido aquí con ustedes, y esta linda oportunidad de convivir, de confraternizar con ustedes, con cada uno de ustedes. Hace algunos meses, cuando vine por primera vez, tuve el gozo de conocer a tantos de ustedes que realmente son muy preciosos para mí. Cuando regresé esta vez, ciertamente me alegré mucho de encontrar a los hermanos y saludar otra vez a todos ustedes con esas familias tan lindas que tienen, verlos creciendo y perseverando en la obra del Señor, realmente es de mucho gozo. Hermanos, el último tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es acerca de los beneficios de ser parte de una congregación. Los beneficios de congregarse. ¿Qué beneficio hay en congregarse? Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña en esta mañana. Quisiera invitarles que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2 y en los versículos 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Vamos a leer aquí. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni peregrinos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El apóstol Pablo dice aquí en su carta a los Efesios que nosotros hemos llegado a ser miembros o parte de la familia de Dios. Usted diga esta mañana, soy parte de la familia de Dios. Amén, hermanos. Díganlo fuerte. Soy parte de la familia de Dios. Y eso es lo que dice exactamente el apóstol Pablo. Esta es una parte de la familia de Dios. Cada congregación en cualquier parte del mundo es parte de la familia de Dios. Y eso, hermanos, es ciertamente un gran privilegio, una gran bendición. Un poquito más adelante, hermanos, en el capítulo 4, en los versículos 1 al 6, hablando de esta familia de Dios, el apóstol Pablo elabora un poco más y dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, el deseo del corazón de Dios es que cada cristiano llegue a formar parte de una congregación. El apóstol Pablo dice que somos familia de Dios, hay muchas cosas que nos unen, somos parte de un cuerpo. Por lo tanto, es una contradicción que un cristiano reciba a Cristo y permanezca fuera de la iglesia. Eso no es el plan, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cada persona que confiesa a Cristo sea parte de una congregación, se nutra, reciba alimento y así pueda contribuir también al desarrollo de esa iglesia. Algunos de ustedes tal vez conocen al famoso cantante brasilero Nelson Ned. Nelson Ned, estoy seguro que Sol sí lo conoce, ¿verdad? Hermana Sol. Por supuesto que sí. Él era un hombre de pequeña estatura, pero tenía una voz tan potente. Realmente era impresionante, extraordinario. Y ya en los años 70, 80, 90 era muy famoso. Saben que este cantante brasilero llegó a convertirse a Cristo. Le entregó su vida a Cristo y él grabó canciones cristianas también. Pero en una ocasión le hicieron una entrevista acerca de su vida. Y él dijo lo siguiente: cuando yo me convertí, dijo él, y me bauticé en la ciudad de Los Ángeles,
el pastor que me bautizó me dio el siguiente consejo: Nelson, tú no necesitas congregarte en ninguna iglesia. Tú puedes andar con el Señor solo, así que no necesitas ser parte de una iglesia. Y él dijo, ese fue el peor error que yo cometí en mi vida, porque yo seguí ese consejo. Siguieron años donde yo no me congregué en ninguna parte y mi vida se fue al fondo. Si se puede tocar el sótano, dice, yo estaba debajo del sótano en mi vida, porque yo me sumergí en la fama, me sumergí en el placer. No iba a una iglesia, pensaba que yo solo podía con leer en mi Biblia en mi casa era suficiente y podía andar fuerte espiritualmente. Me equivoqué tremendamente. Perdí 12 años de mi vida hasta que finalmente, cuando toqué fondo, empecé a buscar ayuda en una iglesia y a congregarme. Pero mientras tanto, perdí dinero, perdí mi matrimonio, perdí mi hogar, lo perdí todo. Hermano, eso es exactamente lo que pasa con un cristiano que no se congrega. La voluntad del Señor es que seamos parte de la familia de Dios. Y una familia no puede funcionar correctamente si no está unida. Ustedes saben perfectamente, hermanos, que una familia que no está unida no puede funcionar correctamente. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos pasado por la experiencia de tener un hijo descarriado? ¿Qué familia está contenta cuando tiene un hijo descarriado, un hijo alejado? No estamos contentos. Está bien, es cierto que cuando nuestros hijos crecen es parte de la vida que se independizan, pero aún así seguimos teniendo la relación cercana, amén, hermanos. Y seguimos compartiendo, seguimos visitándonos, seguimos teniendo tiempo con ellos y nos gozamos con la familia, porque esa es la familia. El sentido de una familia es precisamente estar juntos. La palabra de Dios dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y separados, esparcidos y divididos. ¿Eso dice? No, es todo lo contrario. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, como el buen aceite. Qué lindo es encontrarse con el hermano. Qué lindo es encontrar con la hermana y después de un tiempo, ¿verdad? Saludarnos, desearnos bendición, desearnos la paz de Dios, porque ese es el plan de Dios. Lamentablemente, hermanos, algunas personas no entienden la importancia que hay en congregarse y los beneficios que hay en congregarse también. Yo quiero mencionarles algunos argumentos, yo diría excusas, pero algunos argumentos de algunas personas que usan para no congregarse. ¿Saben cuál es una de las excusas o ideas que usan las personas para no congregarse? Es la siguiente: Dios está en todas partes. Ese es un buen argumento, ¿verdad? No necesito ir a la iglesia porque Dios está en todas partes. La Biblia dice que Dios es omnipresente, y es verdad, Dios está en todas partes. Pero ¿saben qué, hermanos? Se puede utilizar la Biblia para engañar también, porque una media verdad es una mentira todavía. Y uno puede utilizar argumentos de la Biblia para justificar algo que está errado. El mismo Satanás utilizó la Biblia para querer engañar al mismo Jesucristo. Y le dijo, ¿acaso no dice la Biblia que si tú te lanzas, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra? Pero Jesús también le respondió con la palabra de Dios, mostrando que siempre hay un equilibrio en las cosas. Uno no puede utilizar un argumento bíblico para enseñar una idea torcida, una doctrina torcida. Entonces, hermano, cuando alguien viene y me dice, pastor, yo no necesito congregarme en la iglesia porque Dios está en todas partes, está en la calle, está en la plaza, está en el parque. Yo le digo, sí, tienes razón, es correcto. Dios está en todas partes. Pero ¿sabes cuál es el problema?
que Dios no se manifiesta igual en todas partes. Dios no se manifiesta igual en todas partes. Cuando Dios creó el universo, creó los continentes, creó el cielo, creó los mares, y creó las islas, de todos los lugares que Él creó, Él escogió un lugar que llamó el huerto del Edén. Y en ese lugar Dios se manifestaba. ¿No dice la Biblia que se manifestaba en todas partes? Él creó un lugar especial donde Él decidió manifestarse de una manera especial. Y fue en ese lugar que colocó a Adán y Eva. Porque Él creó el ambiente. Edén precisamente significa lugar encantador. La palabra Edén significa un lugar que es primoroso, un lugar especial. Y hermanos, es en el ambiente de la iglesia que Dios crea el ambiente para que Dios se manifieste. La Biblia dice, donde están 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quiere decir que Dios está ciertamente en su presencia, sus ojos están en todo lugar, y Él está aquí, está allá y está en todas partes, pero no está de la manera como está cuando la iglesia se reúne como iglesia. Amén, hermanos. Esa es la diferencia que muchos tienen que entender. Que si bien yo estoy en mi casa, y ciertamente tú puedes orar en tu casa, tú puedes leer la Biblia en tu casa, y puedes gozarte con tu familia en tu casa, pero tu casa no es la iglesia. Tu casa no es la iglesia. Por eso necesitas venir a la iglesia todavía. Porque es en la iglesia donde están dadas las condiciones, donde está el ambiente creado para que Dios se manifieste de una manera especial, de una manera totalmente diferente. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 15 al 16. Vean lo que dice, hermanos, ahí. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. ¿Dónde, hermanos? En este lugar. Fíjense, hermanos, cuando fue inaugurado el templo en los días de Salomón, había muchos lugares preciosos en Israel, como en todas partes. Pero cuando fue construido ese templo, Dios dijo, mis ojos y mis oídos estarán abiertos en este lugar. De modo pues, hermanos, que la enseñanza de la Biblia es que Dios está ciertamente en todas partes. Pero Dios no trabaja de la misma manera en todas partes. Esa es la diferencia. Cuando se refiere a lo que es la familia de Dios, cuando se refiere a lo que es la congregación de los hijos de Dios, de los santos, de los salvados por Dios, Dios pone especial atención. ¿Dónde, hermanos? En su iglesia, en el lugar que ha sido consagrado para lo que es las actividades espirituales. Así que no ponga usted, no compare naranjas con manzanas, no son iguales. Si usted se da cuenta, no son exactamente iguales los mangos con las naranjas. Dios está en todas partes, pero no está de la misma manera, no trabaja y actúa de la misma manera en todas partes. Hay ciertos lugares que Dios le pone especial atención porque son los lugares dedicados, consagrados, que han sido especialmente preparados. El ambiente está diseñado para que Dios actúe de una manera más especial. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Ahora, hermanos, otra de los argumentos o razones por las cuales algunos hermanos no se congregan, y a veces yo los escucho decir esto: hermano, pastor, yo no voy a la iglesia, pero yo sí lo escucho por radio. Yo sí lo escucho en la televisión, lo veo en la televisión, veo un servicio por televisión, o si no en el celular, en internet estoy escuchando mensajes o viendo algún servicio, algún culto por internet. ¿Cuál es la respuesta a eso, hermanos? La Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre,
La palabra congregarse viene de la palabra gregar, que significa reunirse con otros hermanos. Congregarse significa entrar en contacto en vivo y en directo con otros hermanos. De ahí viene la palabra gregar. Congregarse significa juntarse los hermanos en un lugar, en una iglesia. Entonces, cuando usted ve un servicio por televisión o por internet, usted no se está congregando, usted se está conectando. Esa es la diferencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es lo mismo congregarse que conectarse. ¿Qué es la diferencia? Usted está viendo el servicio, pero no está participando del servicio. ¿Usted se conformaría con ir a la playa por televisión? Qué lindo sería, ¿verdad, hermanos? Ir a la playa por televisión y usted hace ahí como que nada y se asolea ahí en la playa por televisión. Ahí está viendo el sol, está viendo la arena, está viendo el agua, está viendo todo lo hermoso que es el océano, pero se moja, hermano. Lo dudo, hermano, a menos que su señora venga con una cubeta y le eche agua así encima. No es igual. Entonces, hermanos, usted no puede decir, ya vi el servicio por televisión, ya lo escuché por radio, no tengo que ir a la iglesia. No, hermano, eso es una gran equivocación. No es igual. Usted nada más se conecta, no está yendo, no se está congregando, no está cumpliendo el mandato bíblico que dice claramente, no dejen de congregarse. Porque congregarse no es igual a conectarse. Entonces, hermano, deje los servicios por televisión para los enfermos. Deje los servicios por radio o por internet a aquellos que están incapacitados y no pueden realmente congregarse en una iglesia. Pero si usted está sano, si usted está entero, si no tiene impedimento para ir a la iglesia, ¿cuál es su excusa para no ir a la iglesia? No hay, hermano, no hay excusa para no ir a la iglesia. Dice aquí en Efesios capítulo 1, versículo 1. Vean ustedes lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 1, dice de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Vean cómo dice estas palabras el apóstol Pablo a los Efesios. Dice que son los santos y fieles. ¿Por qué usa dos palabras, santos y fieles? Santo significa que han sido separados por Dios para Dios. Y fieles significa de su devoción. Fieles habla acerca de la fidelidad que tienen. La palabra fiel significa que Dios puede confiar en ti. La palabra fiel significa que tú eres constante, que tú eres congruente, que tú eres consistente en tu vida. Yo no le pregunto al hermano Fernando, ¿a cuántos considera fieles aquí, hermano? ¿Cuántos son fieles, consistentes, congruentes, constantes? Que el hermano puede decir, sí, el hermano es seguro que va a estar aquí. ¿Y de cuántos puede decir, no sé, quién sabe si van a venir o no? Pero el apóstol Pablo dirige su carta y dice a los hermanos, ustedes son santos y fieles. Son tan consistentes en su vida espiritual que no dudo nada de ustedes, porque Dios se fía de ustedes, porque son fieles. En Guatemala escuché de un hermano que era tan fiel, que en una ocasión llegó a su iglesia para decirle a su pastor, pastor, vine para decirle que hoy no voy a poder venir a la iglesia. Imagínense, era tan fiel el hermano que vino a decirle al pastor a la iglesia que hoy no voy a poder estar en la iglesia. Ya estaba ahí, pero él no iba a poder estar.
Hermanos, qué fidelidad realmente, tremendo. Una tercera idea, una tercer argumento que usan algunas personas para no congregarse en una iglesia es el famoso no tengo ganas. I don't feel like it, dicen, ¿no? En inglés. Entonces, no tengo ganas, como que no se me antoja ir a la iglesia el día de hoy. Pues hermanos, veamos Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, versículo 11. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando uno siente pereza, cuando uno siente como que las sábanas se te pegan? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, en lo que requiere diligencia, es decir, cosas que son importantes. Y otra vez, la expresión que usé anoche, échenle ganas, eso es diligencia. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Hermanos, congregarse en una iglesia es importante, es algo que requiere diligencia. Y el apóstol Pablo nos recomienda que no seamos perezosos. Y muchas veces, hermanos, usamos argumentos que solamente implican que somos perezosos. Por ejemplo, algunos hermanos usan ideas como se me pegaron las sábanas, pastor, es que el niño se me enfermó, pastor. El niño se me enfermó. Y otros dicen, ¿sabe, pastor? Es que el niño no se despierta en la mañana, en los domingos. El niño no se despierta y como el niño no habla todavía ni cómo preguntarle, ¿verdad? Y le echan la culpa al niño, al perro, al vecino o a cualquier cosa con tal de salir del apuro. Pero en realidad lo que muestra más que todo, hermanos, es que hay pereza, hay descuido por las cosas de Dios. No se las maneja como se deben manejar. Todos los días enfrentamos situaciones, hermanos, de dificultad, todos nosotros. Pero ¿quién de ustedes deja de ir a trabajar porque no tiene ganas ese día? Dígame a ver. ¿Quién de ustedes dice, hoy no tengo ganas, no voy a ir a trabajar? No conozco a nadie. Porque sabemos que tengamos ganas o no, tenemos que ir al trabajo. ¿Qué estudiante universitario deja de ir a sus clases porque no tiene ganas ese día? Todo estudiante serio y responsable sabe que tiene que ir a pesar que no tenga ganas. Porque, hermanos, sabe que al final de cuentas es la perseverancia lo que produce fruto. Las personas que no tienen perseverancia mayormente no logran nada importante en la vida. Son las personas que se han forjado en la disciplina, en el esfuerzo, en el sacrificio. Las personas que alcanzan grandes metas, grandes logros en su vida, y en la vida cristiana es igual. Vean ustedes a los héroes de la Biblia, eran personas sacrificadas, eran personas que le echaban ganas a todo lo que hacían. Y es así, hermanos, en la vida espiritual también, y una de esas disciplinas es el congregarse en su iglesia. Ese es el deber de cada cristiano. Ahora, hermanos, rápidamente permítame darles algunos beneficios de congregarse en la iglesia. En primer lugar, sabemos que es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Dios dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será consagrado a Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu criada, ni tu hijo, ni tu hija. Conságrate a Dios en el día del Señor. La palabra de Dios nos dice que no debemos menospreciar a Dios. En cierta ocasión el Señor contó una historia, una parábola, en Lucas capítulo 14, versículos 16 al 20. Y en esa ocasión, en esa historia que el Señor Jesús narró, en Lucas 14, 16 al 20, Jesús narra diciendo, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses.
Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Hermanos, esa es la idea de la iglesia. La invitación está abierta, el banquete está puesto. Y hablando, hermano, de banquete, miren atrás. Pero ¿quiénes van a comer hoy? Los que vinieron, pues, hermano, ¿verdad? Los que vinieron. Y los que no vinieron, se lo perdieron. Pues lamentablemente se lo perdieron. Así ocurre cada domingo, haya banquete allá o no, el banquete es aquí. Hay una comida preparada, hay un banquete que es servido, pero sin embargo hay hermanos que con las excusas, ¿verdad? No, que yo compré una hacienda por allá, voy a ir a verla, que tengo un carro nuevo, lo voy a probar cómo anda, que tengo un yate nuevo, vamos a ver cómo funciona, y todo ese tipo de cosas. Al final el Señor dice, bueno, esta gente no quiere venir, llamen al que quiera, por último al que esté pasando por la calle. Y a veces actuamos así con menosprecio por las cosas de Dios. Mostramos poco valor por las cosas de Dios y eso no está bueno, eso no es correcto. Hermanos, necesitamos venir a la iglesia porque durante la semana nos contaminamos con el mundo. Estamos en constante contacto con el mundo y necesitamos descontaminarnos, necesitamos limpiarnos un poco. Estoy seguro que muchos de ustedes que trabajan afuera, especialmente con el calor que hace aquí, si trabajan en el calor, al llegar a su casa lo primero que quieren hacer es darse un baño, ¿verdad, hermanos? Entonces, cuando usted viene aquí a la iglesia, se da un baño espiritual. Cuando usted llega aquí es como si llegara a un oasis refrescante, donde usted se quita la contaminación del mundo, pone sus pensamientos en línea con los pensamientos de Dios y se purifica otra vez con el lavamiento por el agua, por la palabra, como dice también Efesios. Entonces, hermano, uno de los grandes beneficios cuando venimos a la iglesia, no solamente nos encontramos con Dios, estamos cumpliendo la voluntad de Dios, pero también nos estamos limpiando de la contaminación del mundo. Nos estamos limpiando de tantas cosas que hemos agarrado mientras estábamos ahí afuera. Y entonces, hermanos, otra de las razones por las cuales, o beneficios por los cuales debemos congregarnos en la iglesia, es porque usted necesita tener el apoyo de un líder espiritual que es el pastor, que es su pastor. Una persona que no se congrega en tiempo de crisis, ¿a quién puede acudir? Estará solo. Le tocará enfrentar las batallas solo. A veces yo he ido a hospitales a visitar a enfermos. Y cuando me acerco a la cama de un enfermo y le hablo de Dios, y encuentro que esa persona es una que no se congrega en ninguna parte. Esa persona es tan agradecida de que alguien venga y les hable, porque no tienen pastor. Tal vez nunca han tenido un pastor. Pero qué diferencia cuando una persona tiene un pastor, tiene un guía espiritual, tiene un consejero espiritual que en los momentos de crisis estará contigo para apoyarte. Pero hay de aquellos que no tienen un pastor. Jesucristo dijo, mirando al pueblo de Israel, dice que lloró porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y él lloró de tristeza por Israel, porque eran ovejas sin pastor, sin guía, sin un líder espiritual. ¿Ves, hermano, la importancia de que tú estés congregado porque cuentas con el apoyo de tu pastor?
Pero hay personas que a veces son parte de una iglesia y a veces se alejan, se apartan de la iglesia y como que hacen que van a ir a otra iglesia, pero en realidad no van a ninguna iglesia. Yo he conocido casos de esos también. Hay personas que me han dicho, pastor, ya no voy a venir más a la iglesia. Bueno, después de darme sus razones, dejan de venir a la iglesia. Pero meses más tarde, algún día recibo una llamada y dice, pastor, ¿podría venir a visitarme al hospital? Y yo le digo, hermano, ¿qué pasó? ¿Acaso no ibas a ir a la otra iglesia? ¿Dónde ibas a ir? Porque honestamente le digo, cuando un hermano se va de mi iglesia y me dice que va a ir a otra iglesia, yo corto la relación pastoral con esa persona. Ya no me inmiscuyo por causa de que esa persona supuestamente está bajo el cuidado de otro pastor. Y entonces, ¿cómo puedo yo inmiscuirme en atender a una persona que me ha dicho que está yendo a otra iglesia? Y algunos hermanos hasta se me han enojado por eso, porque supuestamente yo todavía sigo siendo su pastor. Pero en realidad lo que está pasando es que esas personas o no están yendo a ninguna parte o todavía quieren los beneficios de la iglesia anterior. Es que no se puede tener dos seguros al mismo tiempo, hermano. Si usted cancela su seguro con una agencia de seguros y agarra otro seguro, ¿de dónde espera la cobertura, hermano? ¿De la agencia anterior o de la nueva? Obviamente es así. En una iglesia usted no puede esperar una cobertura donde usted ya dijo o expresó que usted ya no pertenecía a ese grupo. ¿Ve la importancia de congregarse en una iglesia fielmente? Si usted está en una iglesia fielmente, entonces usted va a contar con el apoyo, la guía del pastor. Pero si usted deja de congregarse, entonces usted está cancelando su ayuda, su guía, la que recibe de parte de esa iglesia. Una cosa más, hermanos, porque ustedes ya los miro con cara de hambre. Ustedes están mirando más hacia atrás que para este lado. No sé qué es lo que hay allá atrás, pero las miradas las veo así, como que de rato en rato están haciendo así, hermanos. Quisiera dar una razón más por la cual es importante congregarse. ¿Cuál es uno de los beneficios para congregarse? Hermanos, cuando se congregan los hermanos, se produce una fusión de la fe de los hermanos y eso hace que Dios obre milagros. Cuando los hermanos se unen en la congregación, es como si se juntaran la fe de los hermanos. Y cuando eso ocurre, entonces se produce una sinergia, una combinación de fuerzas y poder, de tal manera que es el ambiente propicio para que ocurran cosas que Dios quiere hacer en la congregación. Amén, hermanos. ¿Recuerdan ustedes la historia de aquellas 4 personas que llevaron a un hombre paralítico delante de Jesús? Dice la Biblia que estos 4 amigos se juntaron y dijeron, te vamos a llevar donde Jesús para que haga un milagro por ti. Agarraron una camilla, lo subieron al paralítico y lo llevaron, cada uno en una esquina. Cuando llegaron al lugar, había tanta gente y no podían entrar. Pero los amigos dijeron, no nos vamos a desanimar, subámoslo al techo. Subieron al techo. Yo no sé cómo subieron al techo, hermano, pero ya estaban en el techo. Y ya en el techo, yo creo que el paralítico estaba nervioso porque no sabía qué iban a hacer con él. Y el paralítico les decía, mejor bájenme de aquí porque ustedes me van a hacer caer de aquí del techo. Y entonces dijo, no te preocupes que aquí te bajamos, como sea, pero te bajamos. Y entonces empezaron a hacer un hoyo en el techo y entonces el paralítico, ¿y me va a bajar por ahí? Sí, te vamos a bajar. Y entonces el paralítico más nervioso, al final, hermanos, lo bajaron por el techo delante de Jesús. Lo curioso es que dice la Biblia
que Jesús no vio la fe del paralítico, dice que vio la fe de ellos, de los que lo trajeron, hermano. ¿Qué nos enseña eso? Que cuando se unen varios hermanos, pueden crear un milagro para otro hermano, hermanos. Amén, hermanos. ¿No les parece hermoso? ¿No les parece maravilloso? Que la combinación de este hermano con el otro hermano, con la hermana, con el otro hermano, si se unen, se produce lo que dice Jesús. Os digo que si 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidieran, les será hecho, les será concedido. Eso es lo que pasa solamente en la iglesia. Cuando los hermanos se unen, entonces hay combinación de fuerzas de fe. Y eso puede producir que Dios obre algo extraordinario en la vida de otro hermano. ¿Por qué un hermano, otro hermano, y así diferentes hermanos no se unen para provocar milagros en favor de alguien más aquí en la congregación? Pero una persona que está fuera de la iglesia, que no se congrega normalmente, ¿cómo puede beneficiarse de eso? No podría. Ven ustedes la importancia de congregarse y ser fiel en una congregación. Hermano, quisiera decirte que, como dije hace un momento, en el Salmo 133, la Biblia nos habla de la gran bendición que hay en congregarse. Dice, miren qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, aceite, en este caso, era un perfume que se ponía sobre el sumo sacerdote en el tiempo del Antiguo Testamento. Dice que se ponía ese perfume sobre su cabeza y baja sobre su barba, baja sobre sus vestiduras y llega hasta los pies. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la bendición que viene de Cristo se derrama como el aceite y llega hasta el último de los hermanos de la iglesia, que es parte del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Cuando usted está aquí en la iglesia, baja bendición del cielo, baja bendición de la cabeza que es Cristo. Y esa bendición va abarcando y cubriendo todo el cuerpo. Así como un buen aceite, un buen perfume termina perfumando todo tu cuerpo. Y hermanos, cuando estamos en la casa de Dios, la unción, la bendición del Señor se derrama sobre la iglesia y todo el mundo sale bendecido. Tal vez tú dices, cuando sales, hoy no recibí bendición en la iglesia. Hermano, no digas eso. No sabes de cuánto el Señor te ha bendecido y te ha librado mientras estabas aquí en la iglesia. Mientras estabas aquí en la iglesia, Dios estaba bendiciendo a tu hijo que está en problemas o en caminos cerrados. Mientras estabas aquí en la iglesia, Dios te estaba bendiciendo con relación al trabajo. Mientras estabas aquí en la iglesia, Dios estaba destruyendo una trampa que Satanás estaba armando en tu contra. Tú no sabes cuántas cosas ocurrieron mientras estabas aquí en la iglesia en el mundo invisible. Pero Dios hizo todo eso mientras tú estabas alabándole, mientras tú estabas clamando y elevando tus manos al Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta mañana? Amén, hermanos, gloria a Dios. Les voy a invitar que se pongan de pie, hermanos. Yo quisiera que usted renueve en esta mañana su compromiso con su iglesia, con el Señor principalmente. Porque si usted está bien con el Señor, usted va a estar bien con su iglesia también. Amén, hermanos. Si usted ama al Señor, usted amará a su iglesia, que es la esposa de Cristo, y usted es parte de esa iglesia. Así que, hermano, esta mañana yo le invito a que usted pueda elevar su mano al Señor y orar y decir, Señor, te doy gracias porque soy parte de tu iglesia. Te doy gracias, Señor, porque tú me has salvado, me has redimido y me has hecho formar parte de este cuerpo especial que es el cuerpo, que es tu familia, la familia de Dios. Señor, te doy gracias por mi pastor, por mis hermanos, por toda persona que se congrega aquí en este lugar. Y yo te ruego, Señor, que tú bendigas y des crecimiento a mi iglesia, a esta iglesia, que cumple 4 años.
pero que anhelamos y anticipamos que vendrán muchísimos años más por delante. Todo el tiempo que tú desees que la iglesia permanezca aquí en la tierra, la iglesia cristiana hispana será un faro de luz, predicando la verdad y alumbrando sobre esta zona. Señor, bendice a nuestros hermanos y Señor, usa a cada uno en particular, haciendo que esta iglesia crezca y sea bendecida y fortalecida grandemente. Los bendigo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Gracias.